Hoy tenemos, como todos los miércoles, a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y a Paco Abundis, director adjunto de Parametría, que está teniendo algunos problemas de comunicación, pero ahorita se va a conectar y nos va a alcanzar. Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Raimundo. Oye, a ver, Roy, ¿qué tanto nos interesa a los mexicanos de calle esta discusión que hay en la élite política? A ver, dices bien, es una discusión política. ¿Y el mexicano qué está viendo? O sea, está viendo un circo de peleas, donde los actores echan adelante su prestigio. O sea, lo que dicen es, el mexicano no va a entender lo de energías limpias, ¿no? Eso sé qué es. Los dos tienen buenos argumentos, hablan que si la economía, el futuro, que si las nuevas generaciones, la ecología, etcétera. Y a final de cuentas lo que el ciudadano resume es a quién le creo más, con quién simpatizo, hacia de qué lado está. Por un lado el presidente echando su charola de su popularidad y con un gran argumento. Es un argumento ganador, mientras los otros están muy técnicos. El argumento del presidente es para que ya no te suban la electricidad, para cuidar tu economía. Está muy claro eso, no, pero muy sencillo de entender, para que no suba tu precio de electricidad. Eso es un gran argumento y del otro lado están tratando de usar argumentos más técnicos. El PAN creo que ya por ahí dijo, es un golpazo. Es un tarifazo. Hasta hoy, es un tarifazo. Hasta hoy va ganando el presidente la discusión pública. La política es otro tema. La discusión pública la va ganando el presidente. Oye, Roy, es que me imagino, es muy complicado la explicación contraria, porque un poco lo que dice el presidente, pues no es así, no es tal cual. Pero a ver, ¿cómo le explicas tú a la gente? A ver, las tarifas las establece la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda en función de los precios internacionales de la energía, del gas, por ejemplo. Entonces, lo que hace desde el 2014 el gobierno en esta reforma fue establecer un tope, es decir, un subsidio para los consumidores. Hay dos tipos de consumidores, los industriales, los grandes consumidores, y nosotros que pagamos nuestra luz, el servicio, el consumo básico. Entonces, Roy, fíjate, dicen, la CRE y la Secretaría de Hacienda establecen el precio en función de los precios internacionales. Pero, por ejemplo, el año pasado hubo una disminución en los precios, pero en lugar de que Hacienda y la CRE reflejaran el precio, la baja de precio en el recibo, lo que hicieron fue aumentar el subsidio a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no bajaron porque no quiso ni la CRE ni la Secretaría de Hacienda. ¿Eso es legal? Pues sí, si es legal, eso es legítimo, no, pero te ayuda mucho para el discurso. Pero imagínate, Roy, lo que yo te acabo de decir de manera sumamente simplificada, explícalo a la gente. Tienes que decirle, pues no es una mentira, es una falacia lo que es el presidente. No hay manera de derrotar al presidente en ese campo, Roy. ¿Cómo te respondería un ciudadano? No hay forma. ¿Por qué? Porque, a ver, no me hagas tantas bolas. Tú dime cuánto voy a pagar. Si voy a pagar menos, apoyo esa moción. Y entonces el presidente, su argumento es muy sencillo. Fortalecer la CFE, que México vuelva a ser dueño de la electricidad, evitar la intromisión extranjera que solo... O sea, este tipo de argumentos sencillos convencen, sobre todo cuando un presidente es popular, porque echa su credibilidad adelante. Enfrente quiere monopolizar nuevamente, desaparece la CRE, nuevamente toma las decisiones. Regresamos a los 70s, y el ciudadano dice, y si voy a pagar menos, no me importa. No, que te diga que esto sea base subsidios o no importa mucho. Por eso creo que la discusión pública, así como se está dando, es toda para el presidente. Oye, ya está con nosotros Paco Abundis, a quien saludo. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ray? Un gusto. ¿Cómo estás? Ayer el presidente, con esas formas que tiene, esos moditos, como dice él que tiene,
pues le mete un aguijonazo al PRI y dice, ¿cómo quieren ser? ¿Como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos o como Carlos Salinas de Gortari? Pero déjame preguntarte, Paco, ¿y qué piensan los mexicanos de sus presidentes? ¿Cómo han evaluado a los presidentes mexicanos? A estos presidentes mexicanos, quiero decir. Porque tenemos digamos, estos presidentes de administraciones más recientes, desde el expresidente Zedillo, el expresidente Carlos Salinas, el expresidente Calderón, Fox, todos tienen niveles de aprobación o imagen muy baja, y en parte ha tenido que ver pues una campaña que el propio presidente López Obrador pues ha expresado contra ellos. Y cuando se hizo la última consulta sobre la posibilidad de juzgarlos o no, creo que quedó más que claro, ¿no? Es decir, la mayor parte de la población y más quienes salieron de esta consulta estaban a favor de ello. Históricamente creo que se ubica a pocos expresidentes, al que más se le ubica es al expresidente Cárdenas. La discusión que tenemos hoy la podemos seguir en serie, Raimundo, que tenemos prácticamente desde que el expresidente Calderón, recordarás que intentó pasar una iniciativa sobre reforma energética, la retomó el expresidente Peña, y pues desde hace, te diría, más de 12 años que nosotros tenemos esta serie, perdón, más, desde 2006, son más de 15, 16 años. Prácticamente este es un argumento ganado, y tiene que ver ganado en los argumentos que tiene López Obrador hoy, y dos palabras son clave en esta discusión: privatización. Cuando el ciudadano asocia cualquier industria nacional o cualquier industria del Estado con la palabra privatización, o que el capital privado pueda intervenir en la industria, cualquier forma, cualquier encuadre que le pongas a la pregunta, prácticamente es un argumento ganado, pero te estoy diciendo hace 16 años, es decir, no tiene que ver con esta coyuntura. Toda esta otra discusión de la que conversabas con Roy, en realidad para el ciudadano no tiene mucho capacidad de comprensión a veces de esa discusión, ni creo que le interese tanto. Probablemente si empezáramos a tener problemas como algunos están sugiriendo de apagones, incremento en el precio de la luz de manera evidente o notable, podría cambiar esta posición, pero habría que establecer la causal de esto se debe nuevamente a esta contrarreforma. Por lo pronto te diría, esta discusión desde que el expresidente Calderón hablaba de recordonar esa campaña de, en el caso del petróleo, sacar el tesorito que está abajo del mar y que tenemos que permitir al privado intervenir para que nos ayude a explorar y explotar, en este caso el petróleo. Pero esta discusión no es distinta en el caso de la industria eléctrica, es la misma. Son energéticos que crecimos con nuestros libros de primaria diciéndonos que son bienes nacionales, son bienes de los mexicanos. Por ello, cualquier intervención del privado no es bien vista, independientemente de la sofisticación o las complejidades de la discusión. Esta discusión la ganó el argumento nacionalista hace muchos años, Raimundo. Oye, Roy, un poco de lo que mencionaba Paco de los apagones, pues parecería que transfiere la credibilidad de la palabra del presidente a otros funcionarios. Yo me acuerdo con los apagones, un par de apagones grandotes que hubo aquí, que en uno de ellos dijo Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, que era porque se había quemado el pasto. Todavía no entendemos muy bien cómo el pasto provocó un apagón en Yucatán. El pasto en Tamaulipas provocó un apagón en Michoacán. La teoría de la mariposa, ¿verdad? Que aletea en China y que nos provoca un tsunami en América Latina. Pero bueno, me parecería que si dicen, pues es que a Chuchita la bolsearon, la gente no dice absolutamente nada. Hay una transferencia de la credibilidad de la palabra del presidente para otros funcionarios. Para otros funcionarios no, para el presidente.
si tú te fijas, el que defiende la reforma es el presidente, porque efectivamente, ¿no? Este asunto del incendio, aquel que se dio en Tamaulipas, que luego se demostró incluso que habían mostrado fotos falsas, ¿no? Para demostrar este incendio, y no hubo costo. De hecho, ahorita que lo dices, el único argumento contra privatización, contra que no te sube el precio, sería lo del apagón. Es el único argumento, ¿no? Porque el único peor que me pongan electricidad cara es no tener electricidad. Sería el único argumento, y efectivamente el presidente cuando ocurría decían no va a volver a ocurrir, y volvió a ocurrir, por cierto, cuando dijo no va a volver a ocurrir. Pero no, esto es el prestigio personal del presidente, y por el otro lado le carga al PRI con su mala imagen, les dice conservadores, les dice todo, les carga la mala imagen, los amenaza con exponerlos como si no fuera público el voto. Pero no es que sea público o no público, sino que aquí en la mañanera voy a criticarlos y hablar mal de ustedes. El presidente sí está usando su prestigio, su popularidad, ¿no? Lo está usando como una charola para lograr la aprobación pública. Y esperemos, va a haber votación a mano alzada seguramente. Oye, Pajo, con respecto al PRI, ¿cómo se puede percibir al PRI en este momento en función de si está en condiciones el PRI, en términos de imagen, de dar una batalla o de sumarse a la iniciativa eléctrica? No de lo que pueda suceder dentro del PRI, sino más bien de qué lado el PRI quedaría menos golpeado frente a la opinión pública. Pues esa es una pregunta para, digamos, el mejor estratega político de este país que pueda haber, porque creo que sí la tiene muy complicada. Te diría que durante todo el 21 y ya prácticamente todas las mediciones que tenemos después del 18, la imagen del PRI está en números rojos, sus negativos están muy por arriba de los positivos. Te diría que está en niveles a nivel nacional de menos 30 en términos de imagen, menos 35, salvo a la excepción de algunos gobiernos locales, algunos gobernadores. La imagen del PRI nacional es la más negativa en términos de partidos políticos, a diferencia de los partidos que se han aliado con el bloque de Morena. El PT y el Partido Verde junto con Movimiento Ciudadano son los partidos que están todavía con un saldo positivo en su imagen, y Morena tiene niveles de 35, 40 positivos, ¿no? Entonces, pues cuando tienes un presidente además que está cerca de los 70 puntos de la aprobación, pues es una batalla de argumentos muy dispareja, y como te dije anteriormente, además cuando el argumento lo tienes ganado hace años en términos de la industria energética. Pero más allá de esta discusión, y bueno, nada más hay que tomar en cuenta la cantidad de gobernaturas que perdieron en el 21, ciertamente ganaron posiciones en el Congreso, pero creo que fue más a título individual de candidaturas y nombres o valores priistas más que la marca o el logo del PRI. Eso yo creo que es un buen dato, un buen indicador de dónde está el PRI. Yo creo que más allá de lo que pasa en esta votación, que habrá que ver los niveles de atención que tenga la ciudadanía, creo que el peligro más fuerte es que su bancada se pueda dividir frente al tema, es decir, que pues haya algunos cardenistas y otros salinistas, como parece que es el caso, y creo que esa fractura es aún todavía más peligrosa que la propia imagen, que ya está bastante deteriorada, y que el costo no es que sea marginal, pero bueno, digamos, ya tiene muchos negativos, es simplemente sumarle un poco más. Creo que en términos políticos y luego también en términos de ya hacia afuera de imagen, lo que le pesaría más al PRI es un voto dividido, y que esta bancada de más de 50 diputados termine votando de manera diferenciada,
y que por otro lado, digo que sería el peligro para la iniciativa del presidente, no le alcancen los votos a Morena para llegar a la reforma constitucional, porque necesita de todos, necesita de toda la bancada. Si votan de manera dividida, ya no le alcanza. Y entonces el PRI... Son 16 votos que si votan 16 priistas en contra, no le alcanza. Es más o menos el número que hay en este momento. Exactamente. Entonces, pues es alta la probabilidad de que esto suceda y la imagen que darían hacia afuera sería bastante negativa. Oye, Roy, y si esto sucediera, ¿le importa mucho a la gente que el PRI salga fortalecido o esté fuerte, o le da exactamente lo mismo y si desaparece, pues qué bien, una franquicia menos en el sistema político? A ver, no es que a la gente le importe si el PRI se fortalece o no, sino al sistema de partidos. Es decir, yo coincido, para el PRI dividirse es la muerte, bien, pero si el PRI se va a favor de la reforma con Morena, el costo es mucho mayor, porque a los morenistas no los va a recuperar, pero pierde a todos aquellos aliancistas que veían la posibilidad de juntos vencer a Morena. Es decir, la posibilidad de recuperar algo para el PRI es mantenerse en la alianza, o sea, mantenerse en este bloque opositor. Ahora, yo creo que lo que va a terminar haciendo el PRI es tratar de descafeinar la reforma, decir, le hice los cambios que yo quería hacerle y entonces conseguir algunos votos para allá, pero no es la reforma de López Obrador. No creo que logre mucho con eso, pero su costo mayor sería aprobarla. Roy Campos, Paco Abundis, muchísimas gracias por haber sacado su bola de cristal y a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Muy buen día, síganse cuidando. Buen día, gracias. Que estés muy bien, cuídate.